que hay más entrevistas y hasta tenemos la mesa llena y todo. Y es que hoy vamos a entrar en nuestro segmento de Así son las mujeres y hombres. Vamos a conversar un poquito sobre roles parentales y para eso nos acompaña Lorena Gómez y tenemos a Juan por acá también. Bienvenidos, buenos días. Buenos días, un tema muy importante e interesante para el día a día, ya que cuando hablamos de roles parentales tenemos que entender primero qué son roles y a qué nos referimos con la caridad. Cuando hablamos de roles, ya entrando de una vez en materia, estamos hablando del papel que ejerce una persona en un contexto, ya sea social, cultural o familiar. Y cuando estamos hablando de los roles parentales, nos referimos a ese papel que ejerce o que juegan el papá y la mamá. Y es precisamente lo que vamos a estar compartiendo hoy con nuestro querido compañero y colega Juan Lu, porque se habla de diferencias de esos roles parentales. Pero la pregunta es si realmente tiene que haber diferencias. ¿Existe ¿o no? un patrón establecido en el rol dentro de la familia del padre y de la madre? Precisamente, y tal como mencionaba Lorena, y gracias por tu pregunta, Erika, vamos a hablar de esa capacidad, de esa habilidad de entregar al niño, a la niña, ciertos atributos que le van a hacer un hombre o una mujer de sociedad, o sea, que lo vaya apoyando en este proceso de crecimiento, de maduración, que tiene que ver con enfoques afectivos, emocionales, educativos. En ese sentido, se han establecido una serie de roles sociales, que el tema aquí, que lo mencionaba con Lorena un poco, es saber si son exclusivos, inherentes a que sea la mamá que transmita estos roles o sea el papá que transmite estos roles. Okay. Entonces, entendiendo en esa misma línea, la dinámica o los cambios que han tenido la familia, ya sea una familia nuclear, una familia constituida, una familia reconstruida, podrán ser familia, pero la construcción o los roles parentales deben ir enfocados a que ese niño, esa niña tenga las mejores competencias para poder convivir y que no se limita exclusivamente a algo que debe aportar la mamá o que debe aportar el padre. Exactamente, En creo una que ese es el sociedad punto. Sí. Machista, porque hay que aceptarlo, vivimos en una sociedad machista. ¿Cómo una mujer puede hacerle entender? Porque yo no creo que esto le toca a la mamá y esto le toca al papá. Al final ambos están educando. Así Además, debe esos ser. son sus hijos. Entonces, ambos deberían estar abiertos a ejercer cualquier tipo de rol que en ese preciso momento necesitan sus hijos. Y no simplemente limitarlo o ya dividirlo y que no, esto toca a ti. O no, las tareas las tiene que hacer la mamá. ¿Por qué? Sí, lo que estás mencionando es ese mundo ideal al que estamos muchos especialistas tratando de llevar a esta sociedad. De enseñar de que a pesar de que hemos aprendido, porque todo lo que hacemos desde pequeños lo vamos aprendiendo. Obviamente que traemos con nosotros ya algunas herencias de nuestros padres, de nuestras madres y nuestro temperamento también ya nace con nosotros. Pero es necesario que aprendamos que hay cosas que las podemos cambiar. Porque si bien es cierto, se ha entendido, se aprendió que el hombre es el proveedor del hogar, que el hombre es el que debe demostrarle a los hijos la autoridad. Juan mencionó varios tipos de familias, habló incluso de familias reconstruidas, hay familias homoparentales, es decir, hay muchos tipos de familias en los que nos preguntamos, entonces, si no existe un padre por la razón o circunstancia que sea, eso significa que ese niño, esa niña va a crecer sin una probabilidad, sin una posibilidad de ser un buen ciudadano, una buena persona, alguien sin carácter, alguien que no va a poder ejercer autoridad también cuando le toque convertirse en padre o en madre. Es decir, la madre no es capaz de transmitir también esa autoridad a un hijo, a una hija. O el padre no es capaz también de transmitir Demostrar amor, afecto, cariño. Claro, que son precisamente las cosas que se discuten hoy en día. Y a través de la historia se ha estado discutiendo de que el hombre, y yo pienso que sí ha habido un cambio, de que el hombre piensa de que si permite que su hijo llore, le está demostrando debilidad. No. Y que ese niño, ya sabemos pues que hay otro tipo de ideas de que si es débil, es sinónimo de que se va a convertir en otra cosa que luego va a ser rechazada por la sociedad. Entonces hay muchísimas cosas que tenemos que deconstruir para que podamos aprender nuevas formas de comportarnos y en la familia cada uno asuma
el papel, El pero rol. si volvemos a mencionar la palabra rol, si seguimos hablando de roles, estamos hablando y Como actuado. marcando diferencias. Y lo que queremos es Distribuye las eliminar. responsabilidades. de la Eso, novela. de Cuando, telenovela. cuando hablas de rol, estás empezando a distribuir Como un esto es lo papel. que te toca a A ti ti y esto es lo que me- te te toca a toca ti. esto y a mí. Y es Es tu precisamente diálogo. lo que mencionaba Lorena, que hay que ir cambiando, rompiendo ese estereotipo de que uno tiene que transmitir cierta cosa por ser hombre y Y la otro mujer por tiene que ser mamá, transmitir por ser cierta mujer. cosa por ser mujer. En la ausencia de uno de estos dos seres, alguien tiene que cumplir o suplir de esa otra parte que se esperaba que iba a cumplir o brindar quien no falta. Entonces, en ese sentido, vamos a poner un ejemplo. Tenemos una adolescente, una preadolescente de 8 o 9 años que viene creciendo con su padre. Esto por ausencia de la madre, cualquiera sea el motivo, la madre no está y esta adolescente está atravesando un proceso emocional, negativo, afectivo, porque empieza a sentir cambios en su cuerpo que tiene que ver con el proceso de maduración. Natural. El proceso natural, en donde se está adentrando a su primera menstruación, su primera menarquía. El hombre no será capaz de brindarle o apoyar a su hija en este momento porque esa es una situación fisiológica exclusiva inherente a la mujer No o debería. podrá acompañar a su hija en este proceso. Tiene No que acompañar. debería. Debería poder Hay tanta acompañar. Es su información hija en las al final. redes que ya hoy en día, Tiene que poder acompañarla, al alzar un clic, al presionar un clic, tienes un montón de informaciones de cómo Sí. manejar esta Oye, y no situación. simplemente con eso, porque te respaldas en el pediatra o la pediatra, en tu supuesto, mamá, algún o sea, en familiar. algún familiar femenino, porque claro, Una mujer. no hay nada Bueno, pero pero eso es lo que mujer que lleve pasa, el proceso. se la depositas al familiar femenino y no es la idea. No te Pero por lo menos para tener Me está conocimiento de malinterpretando. cómo No, no, atender es lo esa que se hace, situación. lo Tienes que usualmente tú se hace. conversas. Sí. Entonces, Lorena, Juan, ¿cómo haces tú para realmente, pues que en una pareja se pueda lograr este tema de que no es que tú tienes que hacer esto y yo tengo que hacer eso, sino que trabajo en equipo? ¿Cómo podemos convencer o hacer que eso se lleve de la mejor forma? Si estamos Segura. hablando que hay una pareja. Y cuando seguramente esta pareja ha crecido en su casa, en Vino nuestras con todas generaciones, esas ideas, ya con vino esos con ese patrones, proceso claro. aquí. Es muy difícil, pero yo sí considero que precisamente espacios como este, programas de televisión, las capacitaciones que se estén haciendo ya tanto en empresas, en las escuelas, yo creo que están abriendo la mente de las personas, tanto de hombres como de mujeres. Si ustedes recuerdan, hace unos años era imposible o ni siquiera era algo pensado Tabú. ver un cambiador de pañales en un Ah, baño de en mall. varones. Totalmente. Era correcto. muy difícil. Hoy en día tú ves incluso que han hecho un espacio especial para que los hombres también, porque hay muchos papás por allí que salen con sus hijos solo, ya Con su sea pañalera. porque tienen la custodia compartida o porque son padres que dicen, ¿sabes qué? Hoy yo saco al niño, al Quédate bebé, descansando. incluso con bebés Exacto. muy pequeños, los llevan a vacunar, los llevan a recrearse sin que necesariamente esté la mamá o por algo que también se ha invertido. Que en los este papás tiempo. siempre han existido, digo, ¿no? Claro Papá, que sí, por sí. supuesto. Entonces, Lo entiendo. la responsabilidad... Se están empoderando de su rol. Claro que sí, la responsabilidad es compartida en todos los aspectos. Desde que el niño nace, hablamos del apego materno y hablamos de las madres abnegadas. ¿Quién dijo que un padre no puede ser abnegado? O que un hijo recién nacido no se apegue también a A su mí me padre. da risa el término ese que madre abnegada. Madre abnegada, ¿no? Entonces, cuando tú dices Así como madre que se abnegada, significa la madre que sufre, no. Y la que la no, madre que la que Soy no madre. cumple con es una ciertos mamá que requisitos. asumió simplemente su responsabilidad. responsabilidad. Exacto. Ya. Y eso, Sí, ponen a la lo mamá que como pregunta sufrida. Sara, precisamente, Abnegada. ¿cómo hacemos para que las cosas cambien? Uno, las etiquetas son las que marcan la diferencia entre una y otra persona. Cuando añadimos tantos conceptos a la humanidad, obviamente estamos dividiéndonos más. Hablar de rol de la madre y rol del padre es decir que cada uno tiene tareas diferentes y no, es un completo error. Porque así como una madre se pone a estudiar con su hijo luego de que llega de la escuela y además trabaja, el papá también puede hacerlo. Aquí nos dicen controles, dicen no hay rol, puede ser que no hay rol, pero existe la figura materna, la figura Eso paterna. es otra cosa. ¿Qué Claro. Y significa? que también es un tema largo de discusión. Sí, Imagínate. puede existir la figura, y yo creo que un poco respondiendo a la pregunta de Sara, esto de los rol se remarca mucho en el sentido cuando la Responsabilidades. figura que está presente en el momento que se da la situación es la que tiene que asumir la respuesta, la que tiene que asumir el suministrar la información en ese momento. No es que voy a esperar que Yo no llegue tengo la que mamá. esperar que llegue tu mamá o que llegue tu papá para responderte, porque no. la inquietud fue en ese momento. Total. Posiblemente con confianza, como padre o como madre, que no sabe la información, tienes todo el derecho de decirle a tu hijo o a tu hija, en este momento no sé, dame un chance, busco información y te respondo.
llamas a tu pareja, a tu esposo o tu esposa y le dices, mira, fulanito me acaba de preguntar esto, ¿Qué hacemos? que le respondo, Tomar ¿qué hacemos? decisiones Entonces juntos. estamos tomando Qué una decisión en bonito. conjunto, que no quiere decir que eso te compete a ti como Exacto. madre o te compete a ti como padre. Decide. Sí. Porque el rol parental no solamente se limita al tema de papá y mamá, puede ser algún adulto También. que está bajo la asumiendo custodia. la responsabilidad de este niño. De esa esta familia. Pero a niña. veces yo siento Es un que, teamwork. por ejemplo, que uno de los dos no quiere asumir su responsabilidad porque a veces cuando tienes que tomar decisiones, las decisiones traen consecuencias. Y si la consecuencia es mala, pero tú Tú fuiste la tuviste que, la o culpa. tú fuiste, Claro. o la que, o La el que. responsable. Pero es que Pero tal para vez- eso existen los es que tú has dicho acuerdos. algo interesante hace un momento atrás y tiene que ver con los estilos de crianza. Y aquí tenemos que también ver el tema de la Sí. personalidad que tiene cada padre, Eso. padre o madre. En ese proceso de construcción de ese padre o esa madre que fue criado de una forma totalmente dependiente, le va a costar asumir ciertas decisiones. Un padre con personalidad totalmente dependiente, una madre con personalidad totalmente dependiente, que espera que sea el otro que asuma lo que le corresponde para decir, yo no fui que me Yo no equivoqué, decidí, te equivocaste tú tú. le Es más diste fácil, permiso. es más fácil Exactamente. señalar. Tú la dejaste Es que ir. eso- pero Ahora es no que vengas. Es más fácil señalar que asumir. En ese Exacto. sentido, y Yo. toca, y lo dice Lorena interesantemente, cómo hemos empezado a ver o cambiar el rol o la forma en cómo los padres han ido asumiendo la paternidad hoy en día, en donde en ausencia de una madre existen diversos mecanismos o tecnologías en donde hoy un padre puede, el papá canguro, que puede también tener una especie de... Su cangurera, Ah, su sí, cargador. cargador. Cargan aquí cargar a sin su hijo, tocarlo. cargar a su hija, Sí. de proveer ese alimento durante esos primeros días Días. de nacido, en ausencia de la madre que por cosa de la vida falleció Claro. en el parto, O le muerte quedó materna, y el padre estar asume. hospitalizada, Es decir, que cualquier no es una razón. cuestión que se atañe exclusivamente por una función fisiológica a la madre, sino que el hombre también lo puede asumir y no que lo asuma por la ausencia de la otra. Porque es una sí. cuestión que debe ser, es la circunstancia de la vida está llevando a los hombres a asumir cosas que debemos asumir Claro por que ser sí. padres. Y ojo, porque, no por la estamos ausencia. no por diciendo- ausencia ¿Sabes de qué? la otra Yo persona. pienso que también con el tiempo, como que en sociedad aunque no lo crean, va disminuyendo un poco el machismo, porque ya cuando marcas de productos, ¿sabes? De herramientas para tener a los bebés, Marcas pues se comerciales lanzan. aparecen diseñando Exacto, equipos empiezan para ya a eso. diseñar equipos para que los papás cuiden a los bebés, pues para mí eso quiere decir mucho, ¿sabes? No solamente hablamos de que avanzamos en temas de liberamiento femenino y las feministas, sino que los caballeros también se están atreviendo un poco más a lanzarse más hacia roles que supuestamente están diseñados Atribuidos para las solamente mujeres. a la Y esto, en masculinidad verdad, que lo femenina. aplaudo. A que a Sí, nivel claro. histórico Iba a lo ha decir- asumido la mujer. Exacto, y iba a tiene decir que algo, ver- Juan, antes que se me pase, porque es importante cuando se abren estos temas, que aquí no estamos diciendo que no sea necesaria la figura de uno o del otro. No, no, ambas Para son nada, al necesarias. contrario, estamos reafirmando la necesidad de que ambos Ambos. tomen las mismas responsabilidades, no más para uno ni más para el otro, porque también suele pasar que de pronto se recargue más en la figura del hombre o en el papá ciertas cosas que las mujeres también podemos asumir dentro del hogar. O al, Entonces, hay que o al mantener todo en contrario, una se balanza. recarga sobre la Igual. mamá, Sobre la mujer, las claro, cosas así que es. también pueden hacer Sobre todo las ambos. labores de cuidado. Totalmente, Y en exacto. ese sentido, la labor Por de eso cuidado vemos no muchas se mamás agotadas, en verdad. Sí, mira, y caigo Muchas en eso mamás porque yo creo que cansadas. nosotros lo conversamos en uno de los programas, me parece, si no me equivoco, y fue que, en efecto, imagínate, o sea, esto es un trabajo en equipo, imagínate que tú llegas de trabajar y por uno pensar de, bueno, la mujer es la que tiene que cocinar y demás, y luego estudiar con su hijo, y el papá está tranquilito, o sea, imagínate el cansancio, ambos trabajando igual hasta las 5 de la tarde, por dar un ejemplo, entonces, ¿por qué tiene que caer como más responsabilidad en una persona y no en ambos? Como para que ya haya un balance y tú sabes, como quien dice, hasta se comparta el cansancio, por así decirlo. tiene que ver no solamente con la estructura o las decisiones que componen la familia, sino que tiene que ver con estructuras sociales. Y lo Claro. digo en qué sentido. La sala materno-infantil, que excluye la figura del padre, en donde la mamá es la que tiene que asumir la responsabilidad de la salud del hijo, porque es la sala materno-infantil. Siempre preguntan O sea, por la cuando- mamá. Ajá. Y, Sí. no, y si eres un padre que quiere estar preocupado por la puede. salud de tu hijo, La que misma vas, sociedad, sí, no. que vas al pediatra afuera. que acompaña, no, ni siquiera No, que no, espera no, afuera, sí. te hacen pasar, pero tú te sientas ahí atrás
y toda la información espera. se la preguntan Sí, a la en las mamá. escuelas ¿Y pasa cuándo fue también la, en las la última entrevistas. medicina? La Porque asumen temperatura? que el papá no sabe El nada. papá no Exacto. sabe nada. Entonces, Mandan si a no llamar a la mamá. empezamos a Error, romper ya esos ves. Mandan a llamar esquemas, siempre a la si no mamá. empezamos a romper esos esquemas en donde socialmente también se pone en pauta de que esto es exclusivo para la mamá Para y esto la es exclusivo mamá. para el papá, el padre se la va a ver como que, y es fácil, Claro. sentarse en tu sofá y decir, ¿sabes qué? Es que eso dice que eso es para Pero madre. es que así es fácil ser papá. Sí. Así La es convocatoria súper que fácil. hacen Totalmente. las Cuando tú le escuelas asumes para toda la Pero si responsabilidad, las que instancias tú mismas sabes de- que tienes la responsabilidad y la sociedad te está avalando a eso es súper fácil Sí, ser sí. papá. Sí, se mantienen Es en la súper zona de confort. Es zona A de pesar de que confort, ya hoy exacto. en día todos saben, todos sabemos que estas responsabilidades deben compartirse. De hecho, legalmente también está. Cuando se habla de pensiones alimenticias, solamente pensamos a la pensión Del papá. para el hombre. No, eso aplica, o sea, no es que hay una En ley las dos- para el hombre, en las para el dos papá vías. hay una ley Para para la las mamá, dos es vías. que cualquiera de los dos que cometa la falta tiene que asumir su Pero creo yo, responsabilidad. las parejas modernas, digamos, los que están empezando en esto, ya vienen con ese chip un poquito Creo que hay una nueva evolucionado. generación que Hay una nueva sí, generación eso es cierto. que puedo percibir, como mencionan ustedes, en los moles, en los bancos, tú ves ya más papás solos, totalmente. con su chiquillo guindado aquí, el otro en la Con su mano, chiquillo, pañalera. dice, al parque. No, se ve Sí, mucho es más verdad. Con su que en mi Sambito, época, que en mi época. Así que yo asumo que se ha calado el mensaje, pero falta más por el lado estatal, gubernamental, sobre todo en esto de las citas. Siempre es, pase la mamá de fulano. Espérate, aquí hay papás, Pero aquí estamos. Pero Exacto. lo Hola, hablábamos presente. en estos días también, que hicieron un top 10. Cuando Ah, citan exacto. en la escuela, ¿a quién citan? Citan ¿Al a la- papá a la o a la mamá. mamá? Y Citan a si la ambos están trabajando, siempre, en la gran mayoría, porque no podemos generalizar, dice que no, es que tiene que ir la mamá. Sí. Y esos Siempre datos, la- porque la se que más asume vale. que En mi los caso, datos de Mi a mi qué- esposa es la que más va Se a la escuela. corta, escuela. se Pero cae, si se es un acuerdo, enferma, sí. ¿a quién A la llaman? mamá. A la mamá. Si es un acuerdo al que han llegado porque ya sea el trabajo en el que estás no te permite tu horario a asistir a estos lugares, pero si es por imposición o porque uno de los dos simplemente se sale del juego y dice no, dale Ve tú. tú. Dale De- tú, yo me mira, encargo eso de es lo que que el está ejemplo mal, que le definitivamente haga es lo que lo está que mal ahí. necesita. En los Claro. WhatsApp de la escuela. ¿Quiénes son la mayoría en el grupo de WhatsApp? No hay WhatsApp de papá. No hay WhatsApp de papá. No hay WhatsApp de papás. Es que creo que los Ay, WhatsApp... no, en Pero hay el papás de que se deporte. interesan y se Ese es agregan. un tema, Yo quiero ese que es la un me tema guste. psicológico de análisis, los WhatsApp de mamá de la escuela. Eso es un tema. Es horrible, horrible. ¿Tú has estado en horrible. WhatsApp de mamá? No, pero veo el de mi esposa y ella misma le da por Bueno, tirar el pero tú teléfono puedes porque pedir que es te agreguen tanta la al cantidad WhatsApp. de mamás con opiniones diversas de un tema, Porque las madres de lo somos- que sea, y siempre hay En el discusiones. WhatsApp de deporte es Siempre. diferente. Sí, Porque la gran mayoría son, totalmente. o sea, cuando si tienes a tus hijos en actividades que... Ah, de deporte. Ajá. Ah, Solo bueno. hombres La gran lo ma- opinan. hay mamás y papás, o sea, Pero hay mixto bueno. y esos WhatsApp son chéveres. Ahí estamos Sí, y viendo es lo que esa dijo diferencia Erika. marcada de los roles. Pero ojo, Hay ¿cómo mamás que ayuda? pueden chatear 24/7 en ese chat, otras no. No, Exacto. sí, claro, depende también del Yo, rol por de la ejemplo, mamá. me salí del WhatsApp de la escuelita del día. Es Era que mucho, era mucha es información. estresante y era- estresa. Dije, basta, no puedo con esto. No, yo creo que como mencionaba Amael, sí hay que hacer un cambio a nivel también de políticas sociales, a nivel de reglamentos institucionales que limitan la participación de uno o el otro. Claro. O sea, interesante ver cómo un hombre va al mall, al supermercado y está comprando el tutú para que su hija vaya a su práctica Sí. De ballet, danza, de de ballet, bonito. y el papá está involucrado en eso, porque un papá no puede acompañar a una hija a un cosa que le recital, gusta, de algo de- recital, de modelaje, Exactamente. de ballet. Ah, no, porque eso es muy femenino. Él puede también acompañar Igual en que eso. las mamás a los partidos de fútbol, a los partidos de béisbol, a los partidos de karate, mamás o sea, siempre a van. todas estas cosas. La mamá va a La todo. mamá Hacer va la a La barra. mamá va a que- todo. Fútbol, verdad, ballet, todo. Bueno, debe verse esa Pero igualdad. pero hay que en ambas vías. compartirlo. Claro, porque, claro. Por Balance. ejemplo, si es una mamá que profesional que trabaja, es un ser humano también y Sí. también se cansa, en verdad. Entonces Sí. hay que compartir las cargas. Y tiende a criticarse cuando de pronto, como decía, si es por un acuerdo, que ves más al papá en la escuela, es que, oye, esa mamá... Es verdad. Esa mamá tiene que ser bien irresponsable, nunca viene a las actividades. Puede que el papá dijo, bueno, yo lo voy a asumir porque ella tiene otro horario o porque O tiene tiene otras un horario más responsabilidades. flexible. O lo contrario, que veamos a un hombre con sus niños, ay, qué lindo, mira, está con el niño, igual como cuando salen a pasear las mascotas, que dicen que el hombre es más Wow. atractivo cuando pasea las mascotas, al igual que cuando carga a los bebés. Cuando porque pasea un perrito da como chiquito. esa sensación de ternura. Y con la mamá lo ves y como que, normal, una mamá con su hijo, una mujer allí. Que atendiendo cargue a con su hijo si así se preñó. No es- Así no es- una no es vez algo que común. cargue con su hijo si así se preñó.
común. No es algo común. Cuando un padre sale con su hijo, tiene que ponerlo en exhibición porque no se hace y no debería ser así. O sea, debería ser algo que estemos acostumbrados a ver todos los días. Y no significa que los hombres sean más ordinarios también en el trato con los niños. En estos días me encantó ver, era un abuelito y el Nieto. papá. Estaban en la piscina y entre los dos le pusieron una toalla, era un niñito como de 2 añitos, una toalla alrededor para que nadie le viera sus partecitas al nietecito. Cualquiera bendito. pensaría que lo cambian allí delante de todo el mundo, pero no, eran tan delicados, Tan tan detallistas. delicados. Ahora que mencionaste- amaba verlos. Ahora que mencionaste esto, mira que parece mentira, como si nosotros adultos tenemos esta percepción del mundo, los niños la captan mucho más rápido. Yo estaba precisamente con mi hija paseando en un parque y un abuelito estaba llevando un coche y Lía se impresionó y me decía, mamá, yo no sabía que los hombres hacían eso. ¿Ves? Y yo no le presté tanta atención a su comentario y ella insistió y lo repitió 4 veces. Y ahora que la veo a mi hija le voy a explicar este Sí. tema. No le presté tanta atención a esto y ahora que estamos hablando Claro, de este que ya es tema, normal. me acordé que a mi hija le impresionó. Significa que, imagínate, los niños que están muy, muy pendientes de lo que está pasando en el mundo, Lía ya va creciendo pensando que solo las mujeres hacen esto. Entonces es deber de nosotras las madres dejarle claro a los También. niños, porque Exacto. si estamos hablando de que la mayoría de las que están a cargo de la crianza son mujeres, entonces las mujeres tenemos un trabajo grande que hacer al educar ahora a nuestros hijos, reeducarnos nosotras mismas Y hacerles creer en entender que igualdad y los en hombres balance tienen cuando no 50-50 ven de eso. responsabilidad y derechos en estos casos. Estoy No, y al acaba de final decir el algo. cambio empieza por nosotros también. Totalmente, en la educación es decir, por ejemplo, que no, sacar la basura es de los hombres, fregar es de las mujeres, no, eso el baño de los hombres, limpiar el baño de los hombres, Exacto. no, son Totalmente. tareas compartidas. Sí, la verdad es que sí se puede hacer y yo siempre creo que hay esperanza en la gente, en el mundo, en estos cambios. Sí se están dando, pero falta mucho y precisamente con las nuevas generaciones enseñarles que este tema de que el azul para los niños y el rosado para las niñas, también porque de repente un niño se puede asombrar de que ve en este momento a Mael con su hermosa camisa de color rosada y dice, ay, pero esa camisa no es de niña. Y Para así nada. se van porque es lo que se les estaba inculcando. Lo ven a veces las caricaturas, hay que tener mucho cuidado porque hay mensajes subliminales que les refuerzan esos pensamientos a los niños de que hay muchas diferencias entre hombres y mujeres. Entonces, al final, cuando hablamos de roles parentales, tenemos que empezar a cambiar quizás el concepto, sino de responsabilidad compartida entre los padres. Debería ser así, más que hablar de roles parentales. Totalmente, responsabilidad compartida, porque los niños no los trae la cigüeña. En efecto, es un trabajo en Todavía no equipo. lo creo. Es un trabajo en equipo. Aunque todavía lo siguen diciendo, no lo Sí, traen así. y hacen películas de eso. Bueno, pero es que es así, el cambio lo tenemos que empezar a hacer nosotros y a medida que se va creando ese movimiento masivo, entonces las cosas pueden ir mejorando, que es como Así se es, espera, así ¿no? Bueno, y entonces les agradecemos aquí ahorita mismo por este tema muy interesante, de verdad.